Queridos amigos, queridas amigas, hoy es un día tan especial. Justamente es el día previo a que los ciudadanos hacemos uso de ese derecho formidable que ha cuidado justo nuestra libertad, nuestro derecho a optar, que a veces uno no lo mide en toda su magnitud porque dice, bueno, un voto más que puede cambiar, si voy o no voy, si voto o no voto, ya sean obligatorias o no las elecciones. Sin duda, el acto más sublime de la inteligencia humana, de la autodeterminación, de la personalidad de cada uno de nosotros es expresarnos sobre las cosas que sentimos y las cosas que queremos, en tantos terrenos diferentes de la vida. Por eso nos preocupa tanto, por ejemplo, el tema de las drogas, que afecta esa capacidad o esa voluntad de participar en las cosas centrales y esenciales de la vida. Mañana es un día de elecciones, es un domingo de elecciones. Uno podrá decir uno más, pero siempre es más que un día más, porque es ese día donde uno toma la decisión, ya sea meditada o casi espontánea, porque en realidad hoy son tantos los factores que inciden en la decisión, desde el razonamiento profundo hasta lo que son los procesos publicitarios, la construcción de candidatos, el hecho de el marketing político y toda esa ciencia que se desarrolló alrededor del tema de las candidaturas, que ahora, por si fuera poco, cuenta con la inteligencia artificial, la detección de públicos más sensibles para mantenerlos informados por las redes sociales. En fin, estamos entrando en una época que ya estamos dentro, que es realmente impresionante, con enormes riesgos, pero que el único antídoto es la inteligencia, la meditación, el buscar el razonamiento y sobre todo el arte de que cualquier decisión inteligente siempre, inexorablemente, pasa por la información suficiente. Mañana es día de elecciones, veda estamos en plena veda electoral, algo que realmente tiene una simbología muy grande porque en el tiempo que se instauró era un parate total de cualquier tipo de comentario político que apareciera siendo partidario o tratando de incidir en la voluntad de los electores para elegir un candidato u otro. Fue apareciendo el tema de las encuestas, y este tema también llegó a las encuestas, lo cual significó que el silencio fuera teóricamente más profundo. Pero como la realidad es tan rica y el desarrollo tecnológico es tan gigantesco, aparecieron elementos que han distorsionado totalmente este factor. Es decir, las redes sociales, por un lado, todo el tema de Internet, y por otro lado, los canales de televisión que llegan por distintos medios desde el exterior y que por lo tanto, por métodos que son mucho más indirectos, terminan entrando en nuestros hogares, en nuestro conocimiento diario. En una palabra, la veda de hoy no es la veda que se pensó en su momento originalmente. Pero aún así, con todo eso es muy importante este tiempo, que tampoco puedo llamarlo de reflexión, porque tampoco uno va a tener la ilusión de que todos nos concentramos a pensar todo el día qué vamos a hacer. El gran porcentaje de la población ciudadana que va a votar ya tiene definidas las cosas. Pero está claro que de algún modo es bajar los decibeles para que solo quedemos saturados por los carteles, por los muros pintados, por la distribución de listas, que está perfectamente permitido, los puestitos, la entrega de listas, que en este sistema nuestro, que no es el único, pero quizás es uno de los temas más arcaicos del mundo, donde uno, en tiempos de una electrónica, donde puede transferir dinero desde su propio celular, con su cuenta bancaria a cualquier parte del mundo, bueno, nosotros seguimos manejándonos imprimiendo millones, escúchenme bien,
millones de listas por cada candidatura, pero no estoy hablando del candidato principal de cada partido político. Estoy hablando de las listas que apoyan, los grupos que apoyan a los candidatos de cada partido. Millones de listas. Mucha alegría por las imprentas, por toda la gente que trabaja allí, pero está claro que a esa alegría uno tiene que ponerle el comparativo de que de pronto recibe un recibo de UTE, de Antero, de alguien y le dice, bueno, ahorre papel, no lo imprime, así se lo mandan por internet, o le piden que le rebajan el dinero si usted le mandan, en vez de un papel a la puerta de su casa, una factura que le llega por internet. Bueno, Uruguay todavía tiene ese temor tecnológico que podría ser resuelto con bastante facilidad con un buen equipo de técnicos informáticos por partido que formen una especie de pool, una especie de centro a partir del cual se puede estar haciendo el seguimiento que corresponde a lo que es esta realidad. Pero en definitiva, las cosas son como son. Estamos enfrente de tremendas listas planchas. Esas listas planchas significan que para el armado están sometidas a complejísimas reglas que al final en el apuro terminan muy sometidas a la espontaneidad. Y por otro lado, fuimos agregando temas. Por ejemplo, el hecho de que la legislación estableció que cada dos personas de un género o de un sexo, para hablarlo de algún modo más claro, tiene que haber otra de un género distinto, salvo en algunos partidos, como en el Frente Amplio, que se conjuga el verbo de la paridad, aunque no sea un verbo, y en definitiva hay que poner una persona de cada sexo o de cada género al lado del otro en los listados. El armado de una lista, créanme, es una de las cosas más duras que le puede pasar a una organización política. Yo siempre digo, si a nosotros nos dieran 10 numeritos, del 1 al 10, y nos dicen, mire, tráigame mañana numerado a sus seres queridos. ¿A dónde pone a su papá, a su mamá, a cada uno de sus hijos, a su cónyuge, a sus amigos, a los seres queridos? No, no, pero yo los quiero todos igual. No, no, usted me los tiene que numerar del 1 al 10. Y es lo que sucede. Y si todavía digo, pero me los tiene que numerar, pero póngame uno de cada género, bueno, evidentemente la cosa se hace muchísimo más compleja. Felizmente, la gente que participa de la vida política termina entendiéndolo. Y por entenderlo, en definitiva, un poco las cosas se toman con cierto nivel de resignación, porque de pronto hay gente con un alto nivel de militancia y de dedicación que quedan puestos mucho más abajo, porque hay que ir respetando todos estos procedimientos, sobre los que no me pido, todo lo contrario. Yo creo que todos los procesos de discriminación positiva bien hechos son factores que potencializan y potencian a la gente que tiene ganas de participar y a veces la vida no le facilita las cosas. Pero ese es un tema que vendrá después, ya tendremos tiempo de pensándolo. Estamos en un clima frío, muy frío, en cuanto a lo climático, pero por suerte todo indica que va a haber sol y nuestros resfríos y nuestras gripes potenciales de esta altura del año las iremos sobrellevando lo mejor posible y mañana nos abrigaremos mucho, nos pondremos todos los medios que tengamos para protegernos y a lo largo del día, seguramente a la hora en que haga menos frío, todos haremos uso, la mayoría posible, de ir a hacer uso de nuestro derecho a votar. ¿Por qué es tan importante esta elección de mañana? Esta elección de mañana significa que cada partido político, como ustedes bien saben, va a elegir un solo candidato por partido a la presidencia de la República. Es decir, va a quedar configurado un elenco cerrado en el que efectivamente solo van a poder ser electos las personas que resultan electas mañana como único candidato por partido. Eso es un hecho de trascendental importancia, porque puede haber gente maravillosa que si no salió electa mañana como candidato único,
no podrá participar de la elección para ser presidente de la República. En otras épocas y en otros países el sistema es horizontal. Al mismo día, a la misma hora, vota, igual que aquí, al mismo día y a la misma hora, votan todos los partidos políticos, pero van todas las listas y el más votado de la lista de cada partido resulta ser, del partido más votado, el presidente de la República. Para hacerlo más fácil, no hace tantos años atrás, en Uruguay se presentaban varios candidatos de cada partido político, todos al mismo tiempo se ponían a consideración de la ciudadanía, la gente votaba una vez y el partido más votado iba a tener a alguien que era el más votado de adentro de ese partido. Y ese más votado de adentro de ese partido era el presidente de la República. No importaba la cantidad de votos, sino porcentajes, no había mínimos obligatorios, y el que salía más votado, del partido más votado, se acababa la historia y terminaba el presidente de la República electo. Por eso tuvimos presidentes con porcentajes muy bajos de votación a veces. Gente que no llegaba al 30% y de pronto o estaba en el entorno y salía presidente de la República con toda legitimación, por supuesto. Bueno, luego vino el tema del balotaje, esto que hace que si no se llega a determinadas mayorías se tiene que hacer una nueva elección y en esa nueva elección la sociedad se polariza y ahí toma la determinación entre los dos candidatos de dos partidos distintos cuál será el presidente de la República que sale electo por la totalidad de la ciudadanía con las mayorías que la legislación implica. Ahora, tenemos cosas que solucionar. Cuando surge la elección interna, cuando surge luego el balotaje, todo estaba pensado de un modo por una concepción política que es lo que va rigiendo en cada tiempo, ¿verdad? En ese momento nace el desarrollo en Uruguay como cosa explícita, ya venía de antes en otras partes, como por ejemplo las familias ideológicas. En una palabra, ya no eran gente de 4 o 5 partidos que discutían en la mesa familiar, sino que ya teníamos opción A y opción B, y con gusto, sin gusto, ya hay hinchada por cada uno de los candidatos en el balotaje. Pero todas esas situaciones se anticipan en la elección de mañana. Y la elección de mañana, que no es obligatoria para que la gente vaya a votar, sino que va a votar el que la responsabilidad cívica le dice ve a votar, o el gusto de participar en una elección, que también lo hay, la preferencia por un candidato, la no preferencia por otro candidato, porque se vota por muchísimas razones. No todas son proactivas, sino que algunas también son lo contrario. Es decir, la gente a veces vota para que no gane otra persona. Es decir, este tema está más estudiado desde el punto de vista de la ciencia política y de la sociología, y lo que queda claro es que hay mucha gente que toma la decisión de votar por muchísimas razones, como otras, lamentablemente, decide, como no es obligatorio, no voy a votar, o incluso las elecciones obligatorias, dice, prefiero pagar la multa antes de tener que salir a la calle, ir a votar, etcétera. Todo esto comenzó con una elección interna que era en el mes de abril. En el mes de abril quiere decir que todos los actos políticos fuertes se hacían entre marzo y abril, que el clima es un clima mucho más benigno en Uruguay y que no tenía nada que ver con lo que estamos viviendo en estas horas. A mí, por razones profesionales, que no tienen nada que ver con la política, anoche terminé muy tarde una actividad que fuimos con Andrés. Y bueno, les puedo asegurar que en la madrugada de anoche yo sentí un frío como hacía años no sentía, un viento helado a altas horas de la noche, que realmente uno se congelaba del frío cualquier parte del cuerpo que estuviera expuesto. Bueno, estamos entrando en el mes de julio, pleno invierno, pleno invierno. Ese mes de julio que José Pedro Varela dijo es el mes de la gripe, por lo tanto vamos a crear las vacaciones de julio,
Y ayer me decía, antes de ayer, una epidemióloga, que bueno, justamente las 2 semanas previas al mes de julio son las más riesgosas desde el punto de vista de las infecciones respiratorias. Pero bueno, a veces las decisiones políticas pasan por algunas especulaciones que tienen que ver con el poder de los grupos que tienen mayor capacidad de movilización de gente. Hay candidaturas en todos los partidos que les conviene que vaya mucha gente a votar y otras que prefieren y les conviene que vaya poca gente a votar. Bueno, yo creo que hay tres temas que tenemos que definir los uruguayos. El primero de todos es cuándo vamos a tener la posibilidad de que en el cuarto secreto, delante de una pantalla, por no ir a métodos más modernos que están, por ejemplo, en Europa Central, pero vamos a no ir tan lejos, uno se enfrente a una pantalla en el cuarto secreto y pueda oprimir un botón por los 10 primeros lugares de cada partido, de cada candidato, de cada lista, que no es un proceso imposible. Eso sería estupendo, porque entonces ahí la gente definiría realmente con libertad a quién está votando, no solo como candidato a la presidencia, sino en la estructura directriz de los partidos políticos, que van a tener una enorme importancia desde la proclamación de las fórmulas hasta la elección de quién va a ser el candidato a intendente de cada departamento. No es poca cosa lo que se elige en lo que tiene que ver a la organización interna de un partido político. No es solo la elección de un candidato. La primera cosa que tendríamos que pensar es decir, bueno, vamos a establecer un tema tecnológico que primero nos impida, nos evite, no nos ponga la obligación de gastar fortunas, pongan número redondo, entre 80 centésimos y 1,30 es lo que están saliendo las listas por imprimirlas. Calculen los millones de listas que se han impreso y realmente a uno le pone la piel erizada cuando piensa el sacrificio de obtener los recursos para hacer ese tipo de impresión. Es verdad que después el Estado paga a través del Banco República por voto, pero qué bueno sería que ese dinero el Banco República lo pudiera destinar a otros destinos mejores. Pero bueno, por ahora vamos teniendo la famosa lista plancha, cuyo mejor ejemplo ha sido el de Gasalla, que si no lo vieron, búsquenlo por YouTube, que un día hizo el personaje de esa veterana, esa viejita que entra a un cuarto secreto con una lupa y se encuentra con una mesa plagada de listas y le viene un verdadero ataque de locura cuando no lleva 1 hora y media tratando de decidir y viene la hija a tratar de sacarla porque hay una cola de gente esperando para entrar a votar. Como todo humor es la exageración, pero esa exageración no está tan distante de la realidad cuando uno entra en un cuarto secreto y se encuentra con cientos de listas. Por eso es tan importante, en la medida que se puede, llevar en el bolsillo, en la cartera, bueno, en la cartera de la dama o el bolsillo de caballero, como decía algunos reclames de aquel tiempo atrás, llevarse la lista cuidadosamente y acordarse que adentro del sobre de votación solo se puede poner la lista. Si viene en una bolsita de nylon, sáquela, no le puede agregar nada, no puede estar marcada, no puede estar manchada, porque eso fue pensado para proteger al votante de que alguien no esté controlando lo que efectivamente votó. Primera cosa, esperemos que un día podamos ir al voto electrónico, podamos sacar estas listas gigantescas que además se construyen de modos tan complejos. El segundo factor vital que tiene que ver con la salud, me parece que esto, no me parece a mí solo, no estoy descubriendo la pólvora, resulta realmente poco creíble que sometamos al ciudadano uruguayo a tener que votar bajo este clima, que por suerte va a haber un lindo solcito, pero si se les cae el sol y tienen que estar haciendo cola, les puedo asegurar que va a ser muy sufrido. ¿Qué hubiera pasado si mañana llovía? ¿Qué hubiera pasado si mañana tuviéramos un día de clima inhóspito como han habido días atrás? O un día de temporal. En fin, todo lo que está en el albur del tiempo y del clima. Bueno,
Yo creo que no hay derecho a que nadie decida por nosotros que tenemos que ir a votar cuando comienza el invierno, cuando están las vacaciones de los chiquilines prontas para las familias tomar alguna decisión. En una palabra, me parece que hasta me gustaría usar la palabra razones de humanidad. Esto tiene que terminar de este modo. No puede seguir siendo justamente en el mes más duro, cuando pasa todo lo sanitario complicado. Hoy en el Uruguay todos sabemos, está la información pública, de que hay muchísima gente con infecciones respiratorias severas, incluso hasta niños están internados. Los porcentajes, incluso los CTI, informa Salud Pública y hace, mejor dicho, que es enorme la cantidad de personas que está en CTI justamente o en internación por razones respiratorias, de enfermedades respiratorias. En fin, pensemos un poco en lo mejor para la gente y no lo más cómodo para ya vaya a saber para quién. Es muy peligroso para una democracia que las elecciones terminen siendo desniveladas por la capacidad de los aparatos. ¿Qué es un aparato en política? La capacidad de movilizar cuadros formales militantes que van desde los vehículos que transporten gente hasta la gente que está en los lugares de las mesas de votación. Un solo ejemplo, a la heroicidad, al sacrificio enorme de esos funcionarios públicos y escribanos que son convocados a estar en las mesas de votación. La verdadera garantía del sistema democrático uruguayo está allí, cuando esas 3 personas que están allí sentadas están justamente controlando credenciales todo el día, y al final de la jornada, ya de noche, abren las urnas para contabilizar. Esa misma gente a veces tiene que salir a las 10 de la noche de lugares inhóspitos, peligrosos, bajo un clima terrible, y a nosotros todo eso nos parece normal, y no es normal, es una severa injusticia y un verdadero ataque al criterio humanista de quienes están trabajando por nuestra democracia efectiva, por la puesta en práctica de la democracia, por el ritual del operativo de votar. Lo mismo para los delegados de los partidos. En fin, tenemos que salir de este mes de junio y julio, que nos pone en una situación muy difícilmente explicable para un observador imparcial. Y por último, el tema de la obligación o no de ir a votar. Uruguay ha establecido un mecanismo por el cual, como hemos dicho muchas veces en estos mismos micrófonos de Oriental, en este espacio de la patriada, ¿cuántas veces hemos dicho que es obligatorio ir a votar en ACE, en el BPS, en la Universidad de la República? Si uno no va, tiene sanción. También lo es para elegir intendente, para el balotaje, para la primera vuelta. Es obligatorio votar en todas las cosas importantes que hay en el país. Sin embargo, para decir cuáles van a ser, evidentemente las 2 personas que terminan siendo las más prominentes, a veces 3, para definir uno por partido quién será el futuro presidente, lo ponemos en invierno. Le complicamos la vida a la gente y todavía arriba decimos no es obligatorio. Ahí hasta la opción de la vacación. Dice, bueno, me voy de vacaciones, me quedo en mi casa mirando televisión o lo que haya. Bueno, a ver, yo creo que o todo es obligatorio y hay que ir a votar todo porque la filosofía es la misma, para que quien sale electo tenga la tranquilidad de que tiene los votos, de que todos fueron a expedirse, la gran mayoría, salvo el que quiera no ir o esté enfermo o pague la multa, no queriendo ir. O todo es obligatorio para ir a votar, o nada es obligatorio y como en otros países va a votar el que quiere. Ahora este sistema mixto, que lo demás es obligatorio, pero cuando se va a definir, cuando los partidos políticos según su peso colocan el candidato que prefieren y los sectores dentro de los partidos políticos, al candidato que siente el mejor, dejando a veces por el camino gente muy valiosa que no tiene la capacidad de hacerlo, bueno, sin duda que estamos errando el camino. Y en la vida uno puede cometer errores, puede tener enormes aciertos,
pero lo único que no puede pasar es el sostenimiento de una conducta equivocada. La voluntad de seguir una dirección, la determinación de seguir en una ruta que va hacia un punto, sabiendo que está equivocada, no es otra cosa que el incremento de la responsabilidad de quien no tiene la capacidad de darse cuenta que lo que se está haciendo no está bien. Lo digo a título absolutamente personal, les está hablando Alberto Scavarelli, yo lo digo a título absolutamente personal. No hay derecho a que sometamos a la población a todos los aparatos que tienen que trabajar en las mesas de votación, en el traslado de las urnas, en el montado de las urnas, para mejor en esta elección la Corte Electoral no coloca las listas al empezar la jornada a primera hora de la mañana, como sucede en otras elecciones, que sí, la Corte ya pone una muestra de cada una de las listas que se pueden votar. Bueno, estamos haciendo las cosas de un modo que a veces hasta me inspira a decir que lo hacemos con cierta crueldad. Ojalá todo esto lo podamos rectificar, porque obviamente uno no puede estar pensando que estas cosas se hacen solamente a propósito. Somos muchos los que pensamos así, y ojalá que la ciudadanía haga oír su voz, del modo que sea, para que en el futuro estas elecciones internas tengan otro cariz, que no necesariamente sean con papeles, que puedan ser electrónicas, que sean obligatorias o nada sea obligatorio de votar. En una palabra, mañana estamos votando porque tenemos que ser nosotros los que digamos quiénes van a ser nuestro futuro presidente de la República, quiénes van a ser ese pequeño elenco, único, exclusivo y excluyente, del cual saldrá quien conducirá los destinos del país en 5 años que, créanme, van a ser años muy complejos, porque el país va a tener que tomar decisiones enormes en lo interno y en su posicionamiento internacional. No quisimos dejar de estar este sábado siendo muy meticulosamente cuidadosos de respetar la veda como corresponde, agradecer a ustedes que nos han acompañado todo este tiempo, a todos los militantes de todos los partidos que han puesto las listas al alcance de la gente por todos los modos imaginarios, a la gente de las imprentas que sus trabajadores han hecho esfuerzos enormes para tener las listas con todo lo que significa, en fin, a los medios, a todos los que han estado cerca, a los candidatos que han hecho esfuerzos pero sobrehumanos en el medio de estos climas, en fin, a todos nosotros decirnos gracias y mañana hacer el esfuerzo de poder ir a elegir a quien deberá ser integrante del pequeño elenco que determina quién será el conductor de los próximos 5 años de gobierno. Ha sido un gusto estar en contacto con usted.